aquí a mi programa, Las Conversaciones con Joaquín Lamora. Y hoy tengo el placer de presentaros otra vez a un doctor en filosofía, a Bernardo Ortín. Bernardo Ortín ya lo hemos tenido aquí en otras entrevistas muy interesantes, y como es muy interesante y se aprende muchísimo a hablar con Bernardo Ortín, pues he pensado de hacerle una segunda entrevista. Bernardo Ortín, para quien no lo conozcáis, es terapeuta y formador en PNL, programación neurolingüística, terapia breve, constelaciones familiares, hipnosis ericksoniana y otras terapias. Hace unos pocos meses, Bernardo Ortín publicó su tercer libro, llamado La vida es imaginada, y también tiene otros dos libros a la venta, Cuentos que curan y Los niños invisibles. Pues hoy con Bernardo vamos a hablar sobre un tema súper interesante, que es la felicidad, ¿no? Esto que buscamos todos nosotros en el día a día, y nuestro objetivo, o el que debería ser nuestro objetivo, ¿no? Ser felices en esta vida. Pues hoy, ¿quién mejor que hablar de este tema con Bernardo Ortín, doctor en filosofía? Y él pues nos clarificará el camino, nos explicará cómo conseguir esta felicidad, o de qué manera pensar para conseguirla, de qué manera pensar, actuar para conseguir esta felicidad. Bueno, pues no me enrollo más, te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes, y por mi parte, pues si quieres recibir más entrevistas como estas o más información sobre salud, puedes suscribirte a mi newsletter gratuitamente a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Muchas gracias. Bueno, buenas, bienvenidos otra vez más aquí en mi programa Las Conversaciones de Joaquín Lamora. Hoy vuelvo a tener el placer de presentaros otra vez a Bernardo Ortín, que ya es la segunda vez que está con nosotros. Muy buenas, Bernardo. Hola, ¿qué tal, Kim? El placer es mutuo. Es un lujo y un honor tenerte y poderte hacer esta entrevista, ¿no? Una entrevista que hoy hablaremos sobre una temática pues que seguramente nunca te habrán preguntado, ¿no? Que es la felicidad. La felicidad. Lo decía en tono broma, ¿eh? Esta temática a la vez quizá tan sencilla y tan difícil de conseguir, o no. No sé, ya hoy con Bernardo lo hablaremos. Bueno, Bernardo, pues si te parece empezamos con la primera pregunta, y la primera pregunta sería quizá muy general y quizá la clave de la entrevista, no sé, ya veremos. Sería, ¿qué es la felicidad? Felicidad viene del campo de palabras que tienen etimológicamente que ver con fértil. Felicidad tiene que ver con profusión de vida, tiene que ver con Félix, tiene que ver con fecundidad, con fértil. Y nuestra cultura está arraigada a tres grandes tradiciones filosóficas. La primera es la de Aristóteles. Aristóteles decía, felicidad es conseguir los objetivos. Felicidad tiene que ver con la autorrealización de objetivos. La segunda es la autosuficiencia que propugnaban los estoicos, ¿no? El estoicismo habla de felicidad como autosuficiencia. Y luego los hedonistas, que son la tercera cultura nuestra, la tercera gran corriente, hablaban de felicidad es alcanzar la satisfacción y evitar el dolor, ¿no? Y entonces, en torno a esas tres cosas, seguramente cada oyente se posicionará más, ¿no? Pues yo creo que más esta, yo soy más aristotélico, yo soy más estoico, ¿no? Y luego los orientales utilizan una filosofía muy bonita también, que es la filosofía de la no dualidad, ¿no? Felicidad es lo que no es dual, no tiene nada que ver lo que yo sienta adentro con lo que pasa afuera, sino que todo está reunido, todo es lo mismo. Entonces, felicidad para el budismo, por ejemplo, es mantener un estado adecuado permanentemente, o lo más permanentemente posible, independientemente de lo que esté ocurriendo en el exterior, ¿no? Serían un poco más en nuestra cultura como los sofistas, es decir, lo importante no es lo que pasa afuera, sino lo que yo hago con lo que pasa afuera, ¿no? Y un poco en torno a eso se mueve la filosofía, ¿no? No es, como ves, no es un tema zanjado, ¿no?
Cada Ah, pensador tiene una manera de verlo. hay distintos conceptos, ¿no? Me imagino, y cada... Sí. ¿Y crees que el objetivo de nuestras vidas debería ser alcanzar la felicidad? Por lo menos es uno de los importantes, ¿no? La satisfacción, la felicidad, porque es algo que, si es fecundo, pasará a las siguientes generaciones. Ahí la duda es, en todo caso, si es más conveniente ser completo que ser feliz, ¿no? Porque a veces la felicidad en nuestra cultura está muy relacionada con conseguir cosas, también mucho con el consumo en muchos casos, y eso hace que nos fragmentemos. Y en ese sentido, yo creo que incluso algún autor ha dicho, más que bueno, más que feliz, hay que ser completo, ¿no? Porque también integrar la tristeza, integrar la insatisfacción, integrar el vacío, también es interesante para el ser humano. Y a veces estamos demasiado de espaldas a eso, ¿no? De espaldas a la muerte, de espaldas al fracaso, de espaldas al vacío, que también tiene que formar parte, ¿no? De la... También forma parte de la vida, ¿no? Sí. ¿Y crees que el concepto de felicidad ha ido cambiando con el tiempo? Indudablemente, antiguamente se pensaba, bueno, yo creo que hasta la Ilustración se pensaba que la felicidad te venía dada por el destino. No tenía nada que ver con lo que las personas hicieran, ¿no? Luego los autores de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, empiezan a decir, no, no, depende del comportamiento que uno tenga, depende de las actitudes que tenga, depende del trabajo que haga. Pero si antes de la Ilustración le hubiéramos preguntado a un hombre sobre qué puede usted hacer para ser feliz, o una mujer, nos hubiera dicho que no está en su mano, que depende del destino, depende de la fortuna, de los dioses. La felicidad te sobrevenía si los dioses te sonreían. Pero si no, por mucho que tú hicieras, no había manera de ser feliz, ¿no? Entonces, la ilustración, uno de los grandes conceptos que trae es este precisamente, ¿no? Eh, lo, más importante es lo que una persona haga para conseguir la felicidad. Y últimamente también está cambiando, porque hubo una época de felicidad igual a obtención de cosas, ¿no? Felicidad igual a consumo de bienes de todo tipo, ¿no? Y últimamente también repunta más la cosa de ser alguien, de un poco aquel viejo concepto aristotélico de autorrealizarse. Muchas personas son capaces de tener acceso a muchos bienes, pero si no son capaces de autorrealizarse, de realizar lo que tienen dentro o de expresar su alma o su inconsciente, no les colma la felicidad, ¿no? Tienen que Vale. llenar los agujeros con otro tipo de materiales, ¿no? Los agujeros de vacío. De esto, Y, sí. perdón, sí, desde tu punto de vista, ¿cuál felicidad es más feliz, haga la redundancia, la material o la de alcanzar tus propósitos, ¿no? Que has comentado antes. Por ejemplo, para las filosofías orientales, la riqueza no es pecaminosa, la prosperidad es buena. Para las culturas más occidentales a veces está más unida el dinero, la prosperidad económica, los bienes, como algo pecaminoso, como algo feo, ¿no? Pero para los orientales eso es un error, es decir, tú estás, digamos, obligado espiritualmente a conseguir la máxima prosperidad posible sin engañar a nadie, sin hacer daño a nadie y sin molestar a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que el dinero es santo de alguna manera, si tú lo utilizas para canalizar, o si quieres, el dinero es energía, si lo utilizas para canalizar esos objetivos de autorrealización. Y realmente con riquezas, que yo creo que aportan muchas satisfacciones materiales, infraestructurales, cotidianas, puedes conseguir cosas que repercutan en el bienestar de muchas otras personas, ¿no? Entonces, me cuesta, ¿no? Aristóteles también hablaba de conseguir bienes materiales, bienes espirituales y bienes de cambio en la sociedad que te circunda, ¿no? Entonces, creo que sí, que la prosperidad hace falta, pero lo más importante es que seamos capaces de expresar lo que llevamos dentro, ¿no? Yo creo que esa es la máxima satisfacción. Eh, ¿Y qué factores crees que nos pueden impedir la felicidad?
nos pueden impedir ser felices? Los factores de estrés pueden impedirnos ser felices. Hay personas que tienen existencias con muchas dificultades, ¿no? Ahora, a veces ves, por ejemplo, en televisión, personas que sufren persecución, que sufren un estrés máximo como escapar de la muerte, escapar de una muerte más o menos segura, y ves a los niños sonriendo a la cámara. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que dentro de una cosa que los adultos, de un escenario que los adultos consideraríamos infernal y que realmente lo es, algunos niños están jugando, sonriendo a la cámara. Por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que yo soy capaz de hacer con lo que me pasa, ¿no? Esto es algo importante. Hay como dos grandes lógicas en la filosofía. Una es verdad lo que me pasa, ¿no? Y la otra, más sofística, sería, es verdad lo que yo hago con lo que me pasa. Y la capacidad que tiene un ser humano para construir una buena imagen acerca de lo que le pasa es realmente infinita, ¿no? Y a veces se va perdiendo con la edad. Los niños, los niños son a veces más capaces, ¿no? Carl Jung decía, es que ellos vienen del mundo ideal, del mundo del inconsciente colectivo, aún lo tienen muy fresco, es la realidad lo que los malea, ¿no? Pero entonces realmente a veces el enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Lo que no somos capaces de construir, ¿no? Claro. Quizá la segunda versión, la sufista, creo que has dicho, que su característica principal dice que lo más importante es cómo tú respondes a esta circunstancia que has tenido. Quizá esta es la más terapéutica, ¿no? Es la que te da más posibilidades de ser feliz. Claro, porque hace varias cosas. Una es poner bajo tu control lo que aparentemente estaba fuera de tu control, ¿no? Las personas inteligentes desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista de la felicidad son gente capaz de, en un contexto muy hostil o muy caótico, saber qué variables están bajo su control y operar sobre ellas. Los decididores en las grandes o pequeñas organizaciones también tienen ese entrenamiento. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, no? Y eso es lo que te convierte en un ser más libre, aunque no quiero desdeñar que hay personas que tienen factores existenciales realmente muy difíciles, ¿no? Y que necesitan emplear ese esfuerzo mayormente, ¿no? Pero hay gente que tiene variables vitales muy a favor y que no logran construir espacios de felicidad, tienen una estructura a lo mejor mental más decadente, ¿no? Más decrépita en ese sentido. Y Bernardo, ¿crees que todo el mundo puede ser feliz? Potencialmente sí. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, yo creo que potencialmente sí. Basta con que defina bien, ¿no? Qué es lo que realmente le hace feliz o cómo puede conseguirlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy bien. Yo, por todo lo que explicas, Bernardo, creo que ya lo has comentado ahora, en la entrevista, quizá tú vienes del mundo de la filosofía y creo que la filosofía puede ser una parte importante para aprender a ser feliz, ¿no? Pero creo que también puede ser un aprendizaje, ¿no? Ser feliz. Sí. ¿Crees que en esta sociedad actual nos falta filosofía en situaciones, pues, como para entender la felicidad y otras situaciones de la vida? Indudablemente, ¿no? Yo creo que sí. Siempre se ha dicho contra el miedo, información. Yo creo que la filosofía procura dar un relato, ¿no? Procura dar un relato a lo que aparentemente parece caótico. La filosofía nace con la repregunta, ¿no? Cuando las personas observan la realidad y empiezan a preguntarse y repreguntarse a qué puede obedecer esto que ocurre en la realidad y a cuestionar lo que parece obvio, lo que parece evidente, ahí nace la filosofía y da posibilidades de acción, alternativas de conducta, maneras distintas de enfocar. Casi todas las culturas tienen un filósofo bobo, un filósofo que es aparentemente el menos listo de toda la comunidad, el menos listo de la tribu. En nuestra cultura es Sócrates y son los maestros o Nasruddin en la cultura árabe, ¿no? O Jaimito en la cultura social, ¿no? Siempre hay uno que es
parece más tonto. Siempre hay chistes de Jaimito, que es el más tonto de todos, ¿no? Pero que luego es realmente el que hace las preguntas más ciertas, más certeras. Y la filosofía lo que aporta es un relato, una especie de permiso para reimaginar el mundo de otra manera tal y como lo conocíamos. Vale. Quizá lo que has comentado antes, una parte importante o una característica importante para ser feliz o para alcanzar un estado de felicidad sería tener más tiempo para nosotros, ¿no? Quizá para Sin duda. tener tiempo para reflexionar, ¿no? En este mundo que vamos tan Sí, sin pensar y tanto deprisa. sí, el doctor Obirne, médico colombiano, excelente y eminente, dice que si un ser humano del siglo XVII viniera a vivir con nosotros, moriría en menos de un mes, porque la capacidad adaptativa que hemos desarrollado, la velocidad vital para ejecutar tareas, tareas múltiples, nunca ha sido visto en la historia de la humanidad. Entonces, falta tiempo, yo estoy de acuerdo contigo, falta tiempo para estar contigo, ¿no? Bueno, el filósofo diría, tiempo es lo único que tienes, ¿no? Lo que Yeah. tienes que hacer es saber cómo organizarte, ¿no? Pero realmente vivimos mucho del balcón afuera, ¿no? Volcados en atención exteroceptiva y falta tiempo para producir sentido interno. Yo creo que sí. ¿No? Y qué pautas, aparte de esta, qué pautas nos recomendarías para ser felices? Pues nos recomendaría, incluido a mí, las siguientes, porque cuando le preguntaban a los viejos filósofos, antes la filosofía era práctica, la filosofía antigua era práctica, entonces tú podías encontrarte con algún filósofo por la calle, en la plaza, y hablar con él. A partir de la Edad Media, la filosofía se encerró en despachos, en cátedras, en monasterios, para especular, y salió la filosofía teórica, ¿no? Que para muchas personas es mucho menos atractiva, es un tostón vinculado a lo académico, que es muy interesante también, ¿no? Pero antiguamente la filosofía era inteligencia práctica para vivir. Entonces, esta pregunta se le hacía al filósofo, ¿no? Se le decía, ¿y qué podemos hacer, ¿no? Para ser felices. Y entonces utilizaban la metáfora de una casa, la metáfora de una casa donde había varias habitaciones que había que cuidar, ¿no? La primera era el hábitat, la primera habitación. Y el hábitat era el cuidarse a sí mismo, la salud es lo primero. Tener una buena salud permite tener un sistema perceptivo de la realidad mucho mejor. Cuando estamos enfermos, la realidad es mucho más hostil. El enfermo se hace egoísta, se hace incluso a veces más difícil de tratar, más lógicamente, ¿no? Por lo tanto, la salud física, psíquica, es importante, por lo menos llevar una vida adecuada desde el punto de vista del movimiento, de la nutrición, de todo lo que vosotros practicáis, creo que es lo primero. Lo segundo, la segunda habitación es el aedes. El aedes, que es la raíz latina de edificio, que tiene que ver con los que están conmigo que me afectan a mí, la familia, ¿no? Cuando pasa algo en las personas, a las personas con las que yo convivo, rápidamente afecta a mi felicidad, para bien y para mal. Y hay que tener siempre una acción vinculada a eso, ¿no? Otra es, otra habitación ellos llamaban el foro. Y el foro tiene que ver con explicar algo a lo público, lo que antiguamente eran las cartas al director o el blog de una persona, ¿no? Es decir, lo que le dice uno al mundo, aunque no lo conozca, ¿no? Aunque no conozca al resto de personas. Cuando alguien le explica algo que le ocurre, alguna tragedia que le ocurre al mundo, se siente un poco mejor, porque siente que comparte con la tribu, ¿no? Eh, Otra habitación importante son los amigos, ¿no? Los amigos que normalmente en la vida son pocos, ¿no? Suelen ser pocos. Hay amigos, hay colegas y hay varios tipos ahí, ¿no? El que confunde los tipos de amigos suele perderlos a todos, ¿no? Por ejemplo, hay gente con la que te llevas muy bien en el trabajo y son excelentes colegas, pero no necesariamente amigos.
y amigos con los que no podrías trabajar porque perderías la amistad. Entonces no conviene mezclarlos, ¿no? Entonces, amigo, la definición filosófica de amigo es el que no te juzga, el que nunca te juzga. Si tú le pides su opinión, él te la dará, pero no te juzga. Y entonces, verse en el espejo de un amigo o de una amiga es una gran fuente de felicidad, ¿no? Otra habitación era la creación, ¿no? Hay que crear siempre, como decía María Shelley, la poetisa, hay que reimaginar lo que ya conocemos, ¿no? Incluso tenemos la obligación ética de reimaginar lo que ya conoces, de crear, de aportar una gota de miel personal a lo que ya conocías. Es una especie de mandato ético, ¿no? De todo lo que hemos estudiado de medicina, de filosofía, de sociología. Hay una manera única y personal que tú tienes de hacer las cosas y estás obligado a hacerlo, ¿no? Otra habitación era la mutación, ¿no? Los cambios. Hay que hacer cambios grandes y pequeños. Siempre tiene que haber un pequeño o gran cambio en la vida. La renovación es algo importante. Lo estático suele tender a pudrirse, ¿no? Esta habitación aparentemente va en contra de la estabilidad, pero no necesariamente, ¿no? Hay personas estables que hacen cambios en su vida también, ¿no? Y luego está la habitación del caelus, ¿no? Del caelus, de las creencias, de los presupuestos con los que uno trabaja. Yo creo que hay que tener creencias, hay que tener muchas creencias para adaptarse a la vida, ¿no? Entonces, los viejos filósofos recomendaban ese tipo de cosas, ¿no? Para ser feliz. Y luego también yo creo que es muy importante la capacidad para aceptar lo que es, aceptar lo que ocurre y no querer que ocurra otra cosa de la que ocurre. Me llama la atención ser realista, quizá. Ser realista y aceptar lo que la vida te trae, ¿no? Me llama la atención que Mircea Eliade, un gran filósofo y pensador de rituales, de antropología también, decía, no hay ningún ritual para que las cosas ocurran de otra manera a las que ocurren, sino que hay rituales para celebrar las cosas cuando ocurren. Por ejemplo, no hay un ritual para que las naranjas vengan en abril. Hay un ritual para alegrarnos cuando vienen en diciembre, ¿no? O sea, los rituales no sirven para cambiar el curso de las cosas, sino para alegrarse de cuando ocurren, ¿no? Entonces, yo creo que la aceptación es el primer paso para luego reconstruir lo que está ocurriendo. Aceptar lejos de la resignación, pero sí, valorar lo que hay, aceptar lo que hay, yo creo que es muy importante. Muy bien, genial. Bueno, hace tiempo publicaste un libro de cuentos que curan. Sí. Ya sé, una pregunta difícil, porque de cuentos hay muchos en el libro. Yo recomiendo pues que se compren el libro porque está muy bien, muy interesante, muy terapéutico, ¿no? ¿Qué cuento, si te acuerdas, qué cuento del libro recomendarías a una persona que se siente infeliz y que le gustaría ser más feliz? No sé si hay algún cuento que digas, mira, pues este cuento quizá... Qué difícil, porque el libro precisamente está organizado en torno a hacer una entrevista a la persona, localizar cómo es la arquitectura de su infelicidad y a partir de ahí construir el relato, ¿no? Pero porque realmente hay muchísimos cuentos, como tú has dicho antes, ¿no? Y cualquier cuento que desestabilice su estructura realista, machacona, depresiva, cualquier cuento que cambie el sistema perceptivo que tenga de ver las cosas y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera de los relatos, ¿no? Me vienen a la cabeza muchos, la verdad, ¿no? Incluso algunos cuentos de terror son funcionales a la felicidad, porque suponen un reencuadre. De hecho, en épocas de guerra,
está estudiado que el cine de terror sube la taquilla muchísimo, porque las personas van al cine a comprobar que lo que les pasa a los de la película es mucho peor que lo que les pasa a ellos, ¿no? Por lo tanto, los relatos sirven para realizar ese reencuadre, ¿no? Y bueno, no sé. Para decir que no estoy tan mal, ¿no? Exacto, para decir, este está peor que yo, ¿no? Sí. Y a veces eso se hace desde la truculencia, desde el miedo, desde... No siempre los cuentos tienen que ser hermosos o bonitos, ¿no? Dicen que estaban un padre y una madre centauros en la orilla de la playa y su hijo centauro cachorro jugaba con la arena y con el mar. Y el padre le dijo a la madre, ¿deberíamos confesarle que tan solo es un mito? Eso es un cuento breve, ¿no? No sé, te hace cambiar el sistema que tienes de percibir las cosas, ¿no? Por eso vamos al cine, por eso vamos al teatro, para ver si nos cambia el sistema perceptivo. A mí, Bernardo, me gustó mucho un cuento del payaso, ¿no? Que es un señor que va a la consulta del médico y le dice que está muy triste y que a ver qué puede hacer, ¿no? Y el médico le dice, oye, vaya cada día a las 12 del mediodía a la plaza del pueblo, que ahí hay un payaso que seguro que se ríe con él. Y el hombre triste le dice, ostras, doctor, este payaso que usted dice soy yo, ¿no? Sí. A mí este cuento me gustó. Muy bien. Muy bien, Bernardo, pues muchas gracias por esta entrevista. Genial. Te agradezco pues que nos destines un poco de tu tiempo para informarnos de estos temas tan interesantes y tan importantes para la sociedad. Y bueno, que espero que nos veamos muy pronto. Claro que sí. Con mucho gusto. Es siempre un placer hablar contigo. Siempre. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.